Hay una idea silenciosa que casi nadie se atreve a confrontar. Si la verdad absoluta lo gobierna todo, ¿por qué cambia de dirección según donde nazcas? En tan solo unos minutos, esta historia recorrerá guerras, imperios, creencias y el funcionamiento del cerebro humano para mostrar cómo surgieron miles de versiones de Dios y por qué esto dice más de nosotros que del universo. Lo que parece fe puede ser herencia, lo que parece revelación puede ser geografía. Y cuando esta lógica empieza a cobrar sentido, sucede algo profundamente incómodo. Al observar la historia de la humanidad, no encontramos una narrativa divina única, sólida y convergente. Encontramos un conjunto fragmentado de creencias, dioses y dogmas que se han multiplicado a lo largo de los siglos. Se estima que miles de deidades fueron veneradas en diferentes épocas y culturas, cada una con sus propios temperamentos, exigencias y promesas. Algunas exigían sangre, otras silencio. Algunas vivían en las cimas de las montañas, otras en los mares, otras ni siquiera tenían forma. Esta diversidad no disminuye con el tiempo, sino que crece. Esto es curioso porque no es así como funciona el conocimiento cuando se trata de algo externo y medible. La gravedad no cambia los continentes. La composición del agua no depende de la cultura local. Los científicos de todo el mundo llegan a las mismas conclusiones al observar la misma realidad. Pero cuando se trata de Dios, ocurre lo contrario. Cuanto más investigamos, más versiones surgen. Esta constante divergencia plantea una inevitable sospecha sobre el origen de estas creencias. Tan solo mirar un mapa religioso del mundo revela algo desconcertante. No refleja una verdad espiritual universal, sino rutas de conquista, dominación cultural y herencia familiar. El factor más determinante de tu fe no es una profunda revelación personal ni un análisis racional riguroso. Es el código postal del hospital donde naciste. La deidad que aprendes a adorar es, estadísticamente, la misma que la de tu comunidad. Si la verdad última del cosmos depende del lugar de nacimiento, entonces no hablamos de descubrimiento, sino de transmisión. Las creencias se transmiten de generación en generación, como los apellidos, la gastronomía y los acentos. Y si esto es cierto, surge una pregunta que rara vez se plantea. ¿Se están revelando los dioses a los humanos? ¿O los humanos están creando dioses a su imagen y semejanza? Al analizar las personalidades atribuidas a las deidades, el patrón se hace aún más evidente. Los dioses de las sociedades guerreras son violentos, territoriales y obsesionados con sus enemigos. Los dioses de las sociedades agrícolas se preocupan por la lluvia, las cosechas y la fertilidad. Los imperios burocráticos crean dioses jerárquicos, amantes del orden y la obediencia. No moldeamos nuestras vidas para que encajen con Dios, sino que lo moldeamos para justificar la vida que ya llevamos. Esta constante adaptación explica por qué la moral religiosa cambia según la conveniencia histórica. Hubo una época en que la esclavitud era esencial para la economía, y los dioses no solo la permitían, sino que la regulaban. Cuando la sociedad evolucionó y llegó a considerarla abominable, las interpretaciones divinas cambiaron con ella. Los textos no cambiaron, sino la perspectiva humana sobre ellos. Esta flexibilidad es un rasgo psicológico, no una característica de algo eterno e inmutable. Si una deidad fuera verdaderamente objetiva, su moralidad sería incómoda, fija e indiferente a la conveniencia humana. Pero lo que vemos es lo contrario. Los dioses acompañan nuestro progreso ético, se vuelven más amables a medida que nos volvemos más empáticos. Se vuelven más abstractos a medida que comprendemos mejor el funcionamiento del universo. Es el famoso retiro divino. A medida que la ciencia avanza, el espacio ocupado por los dioses disminuye. En el pasado, lo desconocido era inmenso. El sol era un dios, el trueno era un dios, una cosecha fallida era un castigo divino. Hoy
tenemos meteorología, astronomía y biología, así que los dioses han cambiado, ya no atraen el sol por el cielo, ahora simplemente iniciaron el Big Bang. Ya no envían plagas específicas, ahora actúan de forma misteriosa. Esta adaptación no es casualidad, sino supervivencia conceptual. Antes de continuar, escribe la siguiente frase en los comentarios. La fe nace donde se hereda la duda. Esto ayudará a que más personas encuentren esta reflexión y tal vez cuestionen algo que nunca antes se había puesto en duda. Existe un mecanismo ancestral que opera silenciosamente en el cerebro humano, mucho antes de cualquier templo, libro sagrado o sacerdote. No nació de la fe, sino de la supervivencia. Imaginemos a un ser humano primitivo caminando por la sabana y oyendo un crujido entre los arbustos. Si asumiera que era solo el viento y se equivocaba, moriría. Si asumiera que era un depredador y se equivocaba, solo desperdiciaría energía. La selección natural favoreció el error que nos mantiene vivos. Así nació nuestra tendencia a asumir la intención donde quizás solo existe el azar. Este mecanismo se conoce como detección de agencia. Nos lleva a ver rostros en las nubes, oír voces en el silencio y atribuir voluntad a los fenómenos naturales. Un volcán entra en erupción y la mente primitiva no se pregunta por las placas tectónicas, sino por quién está furioso. No llueve. Y no pensamos en los patrones climáticos, sino en el desagrado. Este impulso no es un defecto, fue esencial para la supervivencia de la especie. El problema surge cuando este mismo mecanismo se diseña para explicar todo el universo. Atribuimos la voluntad al caos, la personalidad al azar, el propósito a los sucesos aleatorios. En lugar de aceptar un cosmos indiferente, creamos agentes invisibles que observan, juzgan e intervienen. No porque sea cierto, sino porque es psicológicamente más cómodo. Da menos miedo ser castigado por un padre enfadado que ser ignorado por un vacío silencioso. Debido a la drástica variación de los entornos, también lo hicieron los agentes inventados. Los pueblos del norte, rodeados de frío y oscuridad, crearon dioses vinculados al fuego y la resiliencia. Los pueblos tropicales, rodeados de abundancia y decadencia, crearon espíritus complejos, embaucadores, entidades ambiguas. Cada ecosistema moldeó a sus propios guardianes invisibles. El miedo era el mismo, el entorno cambió. Y aquí surge una pregunta incómoda. Si estos agentes eran reales y externos, ¿por qué reflejaban con tanta precisión los desafíos locales de cada cultura? ¿Por qué ninguno de ellos anticipó descubrimientos futuros, reveló leyes fundamentales de la naturaleza, ni describió nada más allá del conocimiento disponible en ese momento? Quizás porque no observaban el mundo desde fuera, sino que eran imaginados desde dentro. Las religiones generalmente no se fragmentan por desacuerdos sobre la existencia de Dios. Se fragmentan por disputas humanas, poder, autoridad, interpretación y control. Pequeñas diferencias sobre rituales, vestimenta o frases específicas se convierten en profundos cismas. No porque al creador del universo le importen esos detalles arbitrarios, sino porque a los humanos sí. Si existiera una entidad verdaderamente interesada en ser comprendida, bastaría una sola corrección clara. Un mensaje inequívoco resolvería siglos de guerras, persecuciones y divisiones. Algo simple, directo, imposible de interpretar de múltiples maneras. Pero ese mensaje nunca llegó. El silencio permaneció, y en el vacío las versiones se multiplicaron. Cada nuevo líder carismático que afirma haber recibido una revelación añade una nueva capa a la pila, placas doradas, libros dictados por ángeles, mensajes canalizados, visiones privadas. El patrón siempre se repite de la misma manera. El líder siente una certeza absoluta, los seguidores sienten una confirmación emocional y todos los demás están equivocados. La convicción es idéntica en todos los aspectos, solo cambia la narrativa. Lo más inquietante es que estas experiencias subjetivas son indistinguibles entre sí.
el fervor del pentecostal, el éxtasis del sufí, la certeza del mormón, la trascendencia del monje budista, todas transmiten la misma intensidad emocional. Si verdades mutuamente excluyentes producen exactamente la misma sensación interior, entonces el origen de esa sensación no puede ser la verdad misma. Lo que observamos es un fenómeno psicológico colectivo, similar al efecto placebo. La creencia funciona porque el cerebro responde a la expectativa, no porque el objeto de la creencia sea real. El ritual, el símbolo, el libro y el lenguaje son simplemente diferentes envoltorios para el mismo mecanismo interno. El alivio, el significado y la conexión surgen del interior. Y quizás la pregunta más inquietante es esta: si todas las versiones funcionan emocionalmente de la misma manera, ¿alguna de ellas describe algo externo o todas describen el mismo cerebro humano tratando de lidiar con la existencia? Existe un paralelismo casi ignorado entre las religiones y las lenguas. Las lenguas no surgen prefabricadas, inmutables y perfectas. Evolucionan, se fragmentan, desaparecen y dan lugar a nuevas variantes. El latín no murió. Se transformó en francés, español, italiano y rumano. Nadie afirma que una de estas lenguas sea la versión auténtica del latín, mientras que las demás sean herejías. Entendemos que son derivaciones naturales del mismo origen. El mismo proceso ocurre con las creencias, pero fingimos que no. Tratamos nuestra versión actual como si fuera idéntica a la original, eterna e inmaculada. Sin embargo, si alguien fuera transportado al origen de la misma fe que sigue hoy, difícilmente la reconocería. Los rituales serían extraños, el lenguaje confuso, las prioridades completamente diferentes. La divinidad ha cambiado porque la sociedad ha cambiado. Aún así, casi todas las religiones insisten en un elemento común: la exclusividad. La afirmación de que solo existe un camino correcto no es un accidente teológico, sino una estrategia de supervivencia cultural. Una creencia que permite la competencia pierde fuerza rápidamente. Para perpetuarse, necesita convencer a sus seguidores de que cuestionar es peligroso y elegir otra opción es fatal. Este mecanismo crea un circuito cerrado. La divinidad castiga la duda. El miedo impide la investigación. La investigación evitaría la fragmentación, pero la fragmentación es precisamente lo que mantiene vivo el sistema. Cada cultura desarrolla su propia prisión mental, con reglas específicas, rituales distintivos y amenazas personalizadas. El contenido cambia, el control permanece. Quizás por eso es tan difícil darse cuenta de que estamos hablando de versiones del mismo constructo humano. El lenguaje cambia, los símbolos cambian, los castigos cambian, pero el mecanismo psicológico siempre es el mismo. Y cuando esto empieza a aclararse, surge silenciosamente otra pregunta. Si todos exigen lealtad absoluta, ¿cuál la merece? A medida que se acumulan estas versiones, surgen paradojas difíciles de ignorar. Dioses descritos como omniscientes, pero que ponen a prueba a los humanos para descubrir qué harán. Entidades todopoderosas, frustradas por las decisiones humanas o por fuerzas malignas que, en teoría, también crearon. Deidades infinitamente amorosas que diseñaron sistemas donde la mayor parte de la humanidad sufre eternamente. Estas contradicciones no son defectos aislados, existen porque las narrativas se construyeron en diferentes capas históricas. Un dios tribal, violento y territorial se superpone a un dios filosófico, abstracto y compasivo. El resultado es un personaje inconsistente que exige obediencia ciega en un momento y predica misericordia absoluta al siguiente. No es un misterio divino, sino un collage cultural. Los teólogos dedican su vida a armonizar estos conflictos, escribiendo volúmenes enteros para explicar por qué ciertas órdenes violentas eran aceptables en ese contexto y por qué ahora deben reinterpretarse. Pero esta constante necesidad de justificación revela algo simple.
No se trata de un ser consistente, sino de registros arqueológicos de la mente humana. Cada capa refleja una fase emocional de la civilización. Miedo, expansión, reflexión, culpa, el deseo de pertenencia. No descubrimos un Dios complejo, lo complejizamos con el tiempo, y cuanto más intentamos defenderlo, más evidente se hace su origen fragmentado. Observemos ahora un detalle revelador. Las preocupaciones divinas siempre coinciden con el nivel tecnológico de la sociedad que las describe. Hay reglas detalladas sobre el ganado, las telas, los alimentos y los límites tribales. Pero no se mencionan microorganismos, galaxias ni genética. Un creador del universo sabría estas cosas. Los autores humanos no. Y aquí es donde la duda empieza a hacerse imposible de ignorar. Si la sabiduría divina nunca supera el conocimiento humano de la época, ¿estamos escuchando al creador del cosmos? ¿O solo ecos de nuestra propia ignorancia pasada? Incluso dentro de un mismo templo, bajo el mismo techo y escuchando las mismas palabras, cada persona lleva consigo una versión distinta de Dios. Para algunos, es un juez atento a las finanzas. Para otros, un amigo cercano que ayuda a encontrar aparcamiento. Para otros, una fuerza distante que no interfiere en la vida cotidiana. La doctrina es la misma, pero la divinidad cambia según las necesidades emocionales del creyente. Esta diversidad interna revela algo fundamental. La fe no describe una entidad externa compartida, sino una relación psicológica individual. Si 10 empleados describen a un jefe de 10 maneras incompatibles, no concluimos que el jefe sea misterioso, sino que la comunicación falló. Sin embargo, aceptamos esta confusión cuando el cargo en cuestión es el de creador del universo. La versión personal de Dios funciona como un espejo emocional. Quienes necesitan control encuentran reglas. Quienes necesitan consuelo encuentran aceptación. Quienes necesitan significado encuentran propósito. El contenido cambia porque la función siempre es la misma: organizar el caos interno. No es casualidad que las crisis personales intensifiquen las experiencias espirituales. No es revelación, es vulnerabilidad. Esta personalización también desmantela la idea de la verdad objetiva. Si Dios fuera una realidad externa clara, las descripciones convergerían, no divergirían. Pero cuanto más íntima es la relación, más subjetiva se vuelve. La fe deja de centrarse en el mundo y se centra en quien cree. Y cuando esta constatación se profundiza, surge una inquietud silenciosa. Si cada uno construye su propio Dios, ¿a quién exactamente se adora? Durante siglos se ha argumentado que creer es la opción más segura. Si Dios existe, ganas. Si no, no pierdes nada. Pero este razonamiento ignora un detalle crucial. ¿Cuál Dios? La apuesta no es entre la fe y la incredulidad, sino entre miles de posibilidades mutuamente excluyentes. Elegir una versión implica rechazar todas las demás. Quien cree en un solo Dios es inevitablemente ateo en relación con cientos de otros. Si el Dios correcto es otro, la apuesta se pierde de la misma manera. La multiplicidad de versiones convierte la seguridad en una ruleta. Esta fragilidad se agrava al observar cómo las explicaciones religiosas retroceden ante el avance del conocimiento. Cuando se resuelve un misterio, la divinidad no desaparece, sino que se transforma. El espacio de la ignorancia disminuye y el concepto se vuelve más abstracto, más vago, menos verificable. Esto no es expansión espiritual, es adaptación defensiva. El patrón se repite. Partimos de la conclusión de que Dios existe y ajustamos los datos para que encajen. Cuando los datos cambian, ajustamos a Dios. Si partiéramos de los datos, llegaríamos a leyes naturales, no a voluntades sobrenaturales. Lo divino no se sustenta con evidencias, sino con una racionalización constante. Y aquí surge la pregunta más peligrosa de todas. Si la idea necesita ser reformulada constantemente para no derrumbarse ante la realidad, ¿estamos protegiendo una verdad
o simplemente evitando admitir un viejo error. Hay un patrón curioso en cómo analizamos las creencias de otras personas. Al observar las mitologías antiguas, podemos ver claramente sus defectos, exageraciones e intenciones simbólicas. Las historias de dioses transformándose en animales, surcando los cielos o luchando como humanos parecen folclore ingenuo. Reconocemos que fueron intentos de explicar un mundo aún incomprendido. La distancia histórica nos brinda claridad, pero esta claridad desaparece cuando examinamos nuestras propias creencias. El mismo rigor crítico aplicado a los dioses antiguos se suspende. Lo que una vez fue mito se convierte en milagro. Lo que una vez fue imaginación se convierte en revelación. Lo que una vez fue engaño se convierte en inspiración divina. El patrón es siempre el mismo. Los dioses de otros son historias. El mío es la verdad. Este doble rasero sustenta la multiplicidad de versiones. Cada grupo desmantela racionalmente las creencias vecinas mientras protege ferozmente las suyas. Otros profetas fueron engañados. El mío fue elegido. Otros textos son metáforas. El mío es literal, hasta que deja de ser conveniente. La lógica funciona a la perfección, siempre y cuando nunca se dirija hacia el interior. Si todas las creencias se analizaran con el mismo escepticismo, todo el castillo se derrumbaría rápidamente. Pero el cerebro humano evita este colapso. Cuestionar la propia fe no es simplemente revisar una idea. Amenaza la identidad, la familia, la pertenencia y la historia personal. No es un debate intelectual, es un riesgo existencial. Por eso persisten estas versiones. No porque sean ciertas, sino porque están emocionalmente protegidas. Y cuanto más tiempo, sacrificio y dolor se ha invertido en una creencia, más difícil se vuelve abandonarla. La fe deja de ser una convicción. Se convierte en un activo psicológico que hay que defender a toda costa. La religión tiene un alto precio, no solo en dinero, sino también en tiempo, decisiones, vínculos e identidad. Décadas de rituales, restricciones, miedos y promesas crean una profunda inversión. Admitir que todo esto se basó en una construcción humana no es una simple reflexión, es una bancarrota emocional. Es mirar atrás y darse cuenta de que gran parte de la vida estuvo guiada por algo que nunca existió realmente. Este costo explica por qué versiones extremas y contradictorias sobreviven durante generaciones. Las personas permanecen en sistemas opresivos no porque tengan sentido, sino porque abandonarlos implica admitir que el sacrificio fue en vano. El cerebro prefiere defender una mentira familiar antes que enfrentarse a un vacío desconocido. La creencia se convierte en un ancla, incluso cuando te derriba. Este proceso comienza temprano. Los niños aprenden doctrinas complejas incluso antes de desarrollar el pensamiento crítico. La versión de Dios se instala como parte de la realidad, no como una hipótesis. De adultos no sienten que creen, sino que saben. Cuestionar esto suena tan absurdo como cuestionar la gravedad. No es una elección consciente, es condicionamiento. Cada cultura moldea a su Dios de la misma manera que moldea a sus hijos. Las sociedades rígidas crean deidades autoritarias. Las sociedades comunales crean dioses relacionales. El cielo refleja la estructura social de la tierra, no porque lo divino lo exija, sino porque la humanidad lo proyecta. Si esta reflexión te ha parecido útil, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Este simple gesto ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas que quizá nunca se hayan parado a cuestionar lo que han heredado como verdad absoluta. En última instancia, las creencias rara vez se centraban en comprender el universo. Siempre se centraban en identificar quién era uno de nosotros. En un mundo ancestral peligroso, confiar en un extraño podía significar la muerte. Se necesitaba una clara señal de pertenencia. La fe cumplía esa función.
Quienes seguían los mismos rituales aceptaban los mismos tabúes y repetían las mismas historias, demostraban lealtad al grupo. Cuanto más específicas y costosas sean las reglas, más fuerte será la señal. Las restricciones dietéticas, la vestimenta, el ayuno, las confesiones públicas, todo esto sirve como prueba de compromiso. Si alguien pudiera participar sin sacrificar nada, el grupo perdería cohesión. Las diferencias teológicas no son fallas del sistema, son el sistema mismo en funcionamiento. Por lo tanto, desacuerdos aparentemente insignificantes generan rupturas violentas. No se trata de pan con o sin levadura, se trata de identidad. Cuestionar un dogma no es estar en desacuerdo con una idea, es amenazar la estructura que mantiene unida a la tribu. El debate nunca es racional, porque nunca se trató de la razón. Esta lógica también explica la variedad de promesas sobre el más allá. Cada cultura diseñó su paraíso y su infierno según sus miedos y necesidades. Los pueblos del frío temen el hielo eterno. Los pueblos del desierto temen el fuego. Los guerreros anhelan batallas eternas. Los agricultores anhelan descanso y abundancia. El destino final siempre refleja el camino recorrido. Nada de esto apunta a una realidad externa compartida. Apunta a una adaptación social eficiente. Los dioses no surgen para explicar el universo. Surgen para mantener grupos cohesionados, obedientes y diferenciados. Y mientras existan diferentes intereses humanos, habrá diferentes dioses que los representen. Cuando observamos todo esto desde la distancia, la multiplicidad de versiones deja de ser un misterio. No hay miles de dioses porque lo divino sea complejo. Hay miles de dioses porque los humanos somos diversos, contradictorios y creativos. Cada versión es un reflejo emocional, político y psicológico de su creador. Lo que llamamos revelación es, en la mayoría de los casos, una respuesta interna a un estímulo cultural. El cerebro humano es capaz de generar experiencias profundas de conexión, trascendencia y significado. Estas experiencias son reales. Lo que cambia es la etiqueta que les damos. La sensación proviene del hardware, la narrativa de la tradición. A medida que el conocimiento avanza, estas narrativas pierden fuerza explicativa. El universo no necesita voluntad para funcionar. La moral no necesita vigilancia sobrenatural para existir. La cooperación, la empatía y la ética surgen de la propia condición humana. No necesitamos un cielo vigilante para saber que el sufrimiento importa. Abandonar estas versiones no significa perder el sentido. Significa asumir la responsabilidad. Significa comprender que no hay un guión escrito, ni un plan secreto, ni un juicio final garantizado. Solo existe el tiempo limitado que tenemos y las verdaderas consecuencias de nuestras decisiones. Esto no disminuye la vida, hace que cada momento sea más valioso. Quizás la pregunta nunca fue, ¿cuál es el Dios verdadero? Quizás la pregunta siempre fue, ¿por qué lo necesitamos tanto? Cuando miramos al vacío y sentimos miedo, le pintamos una cara. Pero el vacío no necesita pintura. El significado no está en el cielo, está en el acto humano de crear, cuidar y comprender. No hay miles de versiones de Dios. Hay miles de versiones de nosotros mismos observando el silencio y tratando de no sentirnos solos.